Venga, vamos allá, ¿vale? Vamos a empezar por ver si vuestro negocio está preparado para una ronda de inversión, ¿vale? Que es, yo creo, una de las dudas que podéis llegar a tener y una de las grandes frustraciones, porque cuando vais a hablar con un VC o con un Business Angel, probablemente la palabra que más repitáis o que más escuchéis sea la palabra no, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es las matemáticas del inversor, ¿vale? Y si no entendéis las matemáticas del inversor, es imposible que recibáis una ronda de inversión, ¿vale? Tenéis que pensar, y esto es una reflexión a la que os invito a hacer antes siquiera de pensar en buscar una ronda de inversión, es si queréis entrar en el juego de las rondas de inversión, ¿vale? Os lo comento porque uno puede montar una empresa queriendo ser rey o queriendo ser rico, y ambas opciones son igualmente válidas. ¿Qué significa cada cosa? Ser rey significa ser, por así decirlo, el dueño del castillo y poder ser libre en tomar las decisiones necesarias para mantener el castillo, es decir, el castillo es la empresa, y podéis gestionarla y ejecutarla tal y como vosotros queréis, o queréis intentar ser ricos y compartir parte de esa governance, esa toma de decisiones y bajo una serie de reglas de juego que a lo mejor no son las vuestras, con el potencial de un mayor retorno económico, ¿vale? Digo potencial porque evidentemente que queráis ser ricos no significa que lo vayáis a ser, es decir, que levantéis rondas de inversión no os garantice que la compañía sea un éxito, pero os puede acercar a que la compañía tenga un potencial económico mucho más grande, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que pensar es si queréis ser rey o queréis ser rico. Y para ello, lo que tenéis que tener en cuenta es que existe, como todo en la vida, un binomio de riesgo-rentabilidad. Intentar jugar al juego de las rondas puede tener un retorno económico muchísimo mayor, pero el nivel de riesgo también es mucho mayor, ¿vale? Y esto es algo de lo que se habla poco y es sano que lo habléis y que lo reflexionéis no solamente hacia vosotros mismos, sino también hacia vuestros propios cofundadores. ¿Por qué? Porque uno de los motivos de separación más comunes que he visto que cometen o por los cuales los cofundadores se separan es precisamente por esto, porque tienes dos cofundadores que uno de ellos conceptualiza la compañía como una compañía orientada a la rentabilidad, EBITDA positivo y crecimiento paulatino, y otro emprendedor que busca compañías que crezcan de una manera muy rápida a través de rondas. Y ese matrimonio no suele acabar bien. Entonces, es bueno que esta reflexión, que puede parecer muy obvia, os la hagáis continuamente entre vosotros de cara a definir si queréis jugar a este juego. Otro tema vinculado a esto es entender la diferencia entre ser rentable y ser invertible, ¿vale? Y para ello tenéis que pensar que el juego del emprendedor y el juego del inversor son totalmente distintos. Un emprendedor corre una maratón, está solo, tiene que llegar hasta el final, eh, depende de él que la compañía o que la carrera llegue a buen puerto o no, y es una carrera de desgaste. El objetivo es llegar hasta el final desgastándote lo mínimo posible. ¿Qué es lo mínimo posible? Con la mínima dilución posible. Es decir, llegar hasta el final, que puede ser un éxito o una compañía exitosa, y ahí el concepto de éxito cada uno evidentemente lo relativiza con el mínimo de dilución. Mínimo de dilución equivale a mínimo desgaste en esta metáfora. Versus carrera de relevos. ¿Qué significa la carrera de relevos en un inversor? Un inversor lo que busca es maximizar el valor de las acciones que tiene una empresa pasándole el testigo a otro, ¿vale? Y esto es algo que no os van a decir, pero es tal cual. Yo invierto en una de vuestras compañías, ¿no? Vamos a suponer 100.000 euros por un 10%. Yo lo que quiero es que en un horizonte temporal de 12 meses, máximo 18 meses, esos 100.000 euros valgan 250, 300, 400.000 euros. Y yo como inversor voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. Claro, ¿qué pasa aquí? Que pueda haber
un desalineamiento de intereses. Si tenemos, por ejemplo, un socio fundador que quiere rentabilidad y no escalar al máximo, versus un inversor que lo que quiere es hacer un por cuatro. Y es que aquí entra en juego la métrica principal en la cual se fija un inversor, que es el crecimiento. ¿Vale? Tenéis que pensar, y esto es un tema de contabilidad matemático a nivel inversor, especialmente para los fondos, que si yo quiero levantar más fondos para invertir en más compañías y generar bola, ¿no? Y poder maximizar el valor que tengo yo como inversor, yo necesito hacer ese por cuatro. Para hacer ese por cuatro yo necesito que alguien, un inversor externo a mí, me compre ese por cuatro, ¿no? Y si yo he invertido a una valoración de uno, haya un inversor externo que invierta a valoración 4. ¿Qué hace que un inversor externo invierta en una compañía? Crecimiento. Y aquí podemos hablar de diferentes fórmulas, triple dígito año sobre año, doble dígito mes sobre mes, el double, triple, triple, double en muchas compañías, es decir, durante los 2 primeros años triplicar facturación, 3 siguientes duplicarla. O sea, son de alguna manera reglas mm, medio escritas dentro del mundo del venture capital, pero sobre todo es crecimiento. Lo peor que os puede pasar como em, emprendedores a la hora de buscar capital es que no tengáis momentum, no tengáis crecimiento, y ahí puede ser que tengáis una empresa que sea rentable, pero desde el punto de vista del inversor no sea invertible. ¿Ya? Luego hay otro concepto que es también importante, que es el de tipos de negocios digitales, ¿vale? Es decir, vosotros podéis tener un lifestyle business, podéis tener una pyme digital orientada a la rentabilidad, como os decía, o una startup. Cualquiera de estos tres tipos de emprendimientos merece el mismo respeto, tiene el mismo mérito y es ideal para cualquier emprendedor. Lo que tenéis que tener en cuenta es que una startup, desde un punto de vista de inversión, está orientada a escalar para maximizar su valor. Entonces, cualquier cosa que no escala y no maximiza el valor es una compañía no invertible. Y aquí os pongo un ejemplo que sucede en el 50% de las inversiones que hace un fondo, ¿vale? Un fondo, por ejemplo, invierte en una compañía que está facturando, me lo voy a inventar, 200.000 euros al año, ¿no? Y por temas de mercado, ejecución, equipo, lo que sea, esa empresa el año siguiente factura 300.000 euros. Y es una empresa que no pierde mucho dinero y crece un 50%, ¿no? Y ahí el emprendedor necesita más dinero para hacerla crecer y va al inversor que tiene. El inversor que tiene, ¿qué creéis que hace? Si es un inversor profesional tipo fondo, por ejemplo, en la mayoría de ocasiones o no invierte o no reinvierte o invierte una parte muy, muy simbólica como puede ser la prorrata. ¿Por qué? Porque no va a haber otros fondos que inviertan, digamos, en esa compañía con esos crecimientos y por lo tanto ese inversor no va a poder jugar a la carrera de relevos. Obviamente estamos hablando de crecimientos del 50% año sobre año facturando 200.000 euros. Si estás facturando 100 millones de euros y creces 50% año sobre año, la película es otra. Pero para etapas iniciales como en las que podáis estar, las reglas de crecimiento eran un poco las que comentaba. Entonces, ahí como emprendedor, ¿qué tienes que hacer? Tener una conversación muy transparente con tu inversor, decir, oye, de verdad, en base a esto, ¿lo ves o no? Y ahí probablemente, y esto es algo que ha pasado con muchas compañías, especialmente a raíz del COVID y a raíz de haber levantado rondas de inversión a múltiplos que no tocaban, pues hacer una flat round, es decir, una valoración, una ronda, una valoración que era la misma que la anterior, o sencillamente recortar gasto, poner la empresa en EBITDA positivo y pasar de ser una startup a ser una pyme digital. Finalmente, las matemáticas del inversor, ¿vale? Pensad que de cada 100 proyectos que recibe un inversor,
invierte en uno, el 50% de los que recibe es un descarte literal en 2 minutos y que lo que os voy a contar ahora a nivel de múltiplos y demás, es verdad que aplica especialmente a fondos de inversión y a inversores profesionales, pero que tenemos diferentes tipos de inversores. Por lo tanto, aquí es algo que eh, puede variar en algunas circunstancias, pero os voy a dar la regla general. Eh, las startups como activos de inversión siguen lo que se conoce como la Power Law Distribution. ¿Vale? ¿Qué significa la Power Law Distribution? Que muy pocas compañías dan el gran retorno. Es decir, si de cada 10 startups en las que invierte un fondo, por ejemplo, ¿no? Una encomienda, tuviéramos que medir el retorno de esas startups a nivel de inversión, en el 50% encomienda ha perdido el dinero. Digo encomienda, pero es una regla que se aplica a prácticamente todos los fondos. En un par recuperas la inversión. En un par haces un por 3, por 5, por 6. Y es en una compañía en la que consigues el gran múltiplo, ¿vale? ¿Qué consecuencias? Venga, y vamos a preguntar un poquito, porque si no, esto es un monólogo, ¿vale? ¿Qué consecuencias creéis que se da para el emprendedor fruto de lo que os acabo de contar? ¿En qué os impacta la Power Law Distribution a vosotros? ¿Nadie? ¿Se anima? ¿No? Bueno, primero, evidentemente, frustración, obviamente, porque uno dice, ostras, mm, 50% mueren, 30% a lo mejor hago un 1x y solamente el 10% hago un supermúltiplo, es frustrante, sí. Si montas una startup co- eh, orientada a rondas y maximizar valor, es al juego al que juegas. Entonces, mucha gente se pone a levantar capital sin saber cuáles son las estadísticas de jugar ese juego. Evidentemente, Carlas, ese es un tema. Luego está, evidentemente, la frustración de tener que lidiar con los inversores a la hora de tener esta conversación. Repensar si es una startup o una pyme digital. 100% de acuerdo, Germán. Y por eso os decía esto al principio. Tiene igual de mérito ser una startup digital que una pyme digital. Y ahí la ventaja es que como fundadores sois vosotros los que tenéis que decidir qué queréis ser y si queréis replantearos en algún momento de vuestro camino emprendedor, de vuestra trayectoria dentro de la startup, el cambiar de una categoría a otra, porque esto pasa. Hay compañías, por ejemplo, que nacieron como pymes digitales, van bien, tienen buenos unit economics y dicen, oye, vamos a jugar al juego de las startups y maximizar el valor a través de las rondas. Adelante. Y cambian. Hay compañías que jugaron al juego de las rondas, se quedaron sin liquidez, los múltiplos de valoración en el mercado han caído, no pueden levantar rondas, tienen que reducir costes a saco y a partir de ahí eso implica no poder crecer y te conviertes en una pyme digital. ¿Qué papel tiene el VC en que consiga un por 4 o un múltiplo alto? Muy buena pregunta. Vamos a verlo. A ver si está puesto aquí. Vale. Vamos a suponer, a mí me gusta llamarlo el ROI del portfolio, ¿no? Es decir, vamos a tener 10 compañías. Supongamos que tenemos 10 compañías. Y yo tengo de esas 10 compañías, una que va espectacular, tres que van ok, dos que van normal y el 50% que las doy por muertas, ¿no? Si yo las doy por muertas, que ojo, darlas por muertas no significa que sea una compañía que vaya a cerrar. Puede ser una empresa que yo vea en la que no va a haber ningún tipo de revalorización porque no crece y puede ser que sea algo rentable, pero no invertible. No puedo jugar a la carrera de relevos y por lo tanto no puedo maximizar el valor. Si yo soy una empresa que consigo estar en ese 10%, ahí evidentemente hay una cosa que se llama el ROI del portfolio. Es decir, si yo estoy en el cuartil bueno,
el fondo va a estar mucho más pendiente de mí. Dentro del fondo, en lugar de tener al analista, que va a ser el que está pendiente de mí, pues voy a tener al partner del fondo, me van a tener más cuidado. Si de repente, por ejemplo, quiero hacer una ronda puente, ¿no? Y sin tener que ir a buscar capital fuera, el propio VC que está dentro de la compañía, si estoy dentro de esa categoría, me va a poner el dinero seguramente. La pregunta ahí es cómo saber dentro de qué categoría te encuentras dentro del fondo, ¿no? Y eso es algo que es complicado. Os recomiendo hablar con otras empresas del portfolio. Yo creo que la comunicación con otras invertidas por ese fondo es algo que es muy sano y te permite entender bien dónde te sitúas, porque no solo compites para recibir inversión de las 99 startups que buscan una primera ronda de ese inversor, sino que una vez ese inversor te ha invertido, compites por recibir inversión respecto a las otras compañías en las que ha invertido. Y aquí viene un tema que esto es muy frustrante, pero os lo voy a decir, y no os lo va a decir muchos fondos, pero es la cruda realidad. Y de ahí, por ejemplo, que estaremos haciendo el tema de Núcleo Founders para hablar de estos temas con total transparencia, es el siguiente, ¿no? Es decir, el múltiplo de un VC, o sea, el VC, el fondo de capital riesgo, los jefes, por así decirlo, son los LPs, son los inversores. Yo tengo que intentar darle un 3x del fondo a SLP, porque con periodos de inversión de 4 o 5 años y periodos de desinversión de 4 o 5 años, para que me salga un 20% interanual, tengo que hacer un 3x, ¿vale? Hemos visto que el nivel de dedicación del fondo depende de dónde yo esté situado dentro de ese fondo, que la North Star Metric es el crecimiento, que existe la Power Law Distribution y que es algo súper variable, ¿no? Y que estas son las exigencias de las matemáticas del inversor. ¿Cuál creéis que es una de las realidades más incómodas que os podéis encontrar vosotros como emprendedores respecto a un fondo? Venga, hagamos un guess. De hecho, si alguien en lugar de escribir quiere levantar la mano, o sea, quiere participar sin problemas, ¿eh? Digamos a nivel de lo que es turno de palabra, poner la cámara y demás. Que no muerdo. ¿No? ¿Ahí se atreve? Vale. Pues básicamente, Hola, hola, ahí hola, rompo un hola poco el hielo. Germán. ¿Cómo andas? Rompo el hielo un poquito. Con respecto a tu pregunta, quizás siguiendo el flujo de la conversación, eh, me parece que la frustración puede ser que llegás a no estar alineado con lo que habías dicho vos, de si querías ser el rey o rico en cuanto a los intereses que vos tenés con el inversor. O sea, Ujú. vos querés más rentabilidad y el inversor quiere más crecimiento y si eso no está muy claro, me parece que puede ser muy complicado, ¿no? Esa es una muy buena reflexión y esto es algo que pasa muchísimo, pero muchísimo. Y el emprendedor muchas veces no lo entiende porque ves que su compañía crece y que es rentable incluso, pero claro, no está dentro de las matemáticas del inversor. Y ahí es donde dices, ostras, ¿por qué en esta siguiente ronda que puedes seguir invirtiendo en mí, que estoy creciendo, no me vuelves a invertir? Pues porque ese inversor tiene otras compañías que crecen mucho más y que se van a revalorizar mucho más. Una de esas reflexiones es esa, Germán, evidentemente. ¿Qué otra reflexión creéis que pueda haber de ello? Pero muy buen punto. ¿No? Venga, os cuento yo. Eh, en base al ROI del portfolio, lo que os comentaba, ¿no? Compañías que van muy bien se le dedica mucho cariño, compañías que no van bien, digamos, no se les dedica apenas cariño. Y eso es donde está la frustración,
porque muchas veces el inversor, ¿no? Con el objetivo de captar deal flow, dice que añade valor, y eso es verdad. Yo creo que hay inversores que añaden mucho valor, pero ese valor es relativo a tu performance. Entonces, ahí sí que hay mucha frustración de decir, ostras, tú me dijiste que eras Smart Capital y que aportabas mucho, pero claro, si soy una compañía que me quedan 2 meses de caja, no he encontrado por un market fit, no vendo, pues a lo mejor ese valor está ubicado en otra compañía del portfolio. ¿Vale? Y esto es algo importante que creo que es bueno que entendáis. Vale. Esto ya os lo habrá explicado más gente, pues tipo de inversores que tenéis, pues a nivel de Family, Friends and Fools, a nivel de Business Angels. Un tema importante, yo os estoy explicando las matemáticas del fondo de inversión, porque el fondo de inversión gestiona el dinero de terceros. Cuando tú gestionas tu propio dinero, es decir, eres un Business Angel, a mí hacer un por dos, por tres o por cinco no es tan importante, porque no tengo esa exigencia de rentabilidad estimada. Incluso los business angels son más proclives a invertir en pymes digitales que no los VCs. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? Que evidentemente el business angel tiene la capacidad económica que tiene y, por ejemplo, si hacéis rondas solo de business angels y luego queréis hacer una siguiente ronda, es complicado que los business angels reinviertan en una en una siguiente operación de inversión. ¿Vale? Por eso el mix business angels, fondos en una ronda inicial, puede tener sentido. Tienes lo mejor de ambos mundos y a malas puedes apoyarte en unos o en otros según la situación en la que te encuentras como empresa. ¿Vale? Estos son tipos de financiación, aquí no nos vamos a meter porque podríamos estar una hora entera. ¿Vale? Lo que os comentaba, los fondos de Venture Capital, cómo funcionan. ¿Cómo se valora? Mira, muy buena pregunta, Félix. ¿Cómo se valora pivotar con objetivo a escalar? ¿Tira para atrás o muestra osadía? Mira, el pivotar es algo que da miedo, pero es algo que si lo haces y te funciona bien, genera muy buen momentum. Hablo desde el punto de vista de inversión, ¿eh? No desde el punto de vista emprendedor. Es decir, es difícil que que un inversor invierta en ti en un pivot si no tienen métricas que validan que ese pivot ha funcionado. Por contra, si tienes una compañía, por ejemplo, que no tiraba mucho, has hecho un pivot y tienes buen momentum de crecimiento, eso puede ser algo que desbloquee la situación anterior donde a lo mejor no tenías un poco el interés de los fondos o de los inversores. O sea, el pivot no es bueno ni es malo. O sea, el pivot es necesario. Y entonces, una vez identificado que es necesario, yo iría a buscar rondas de inversión o empezaría a hablar con inversores una vez tengo indicaciones de que ese pivot ha hecho cambio. Ah, vale, tú hablas de cuando ya tienes inversores. No, eh, el inversor puede tener muchas cosas, pero eh, no es tonto, ¿no? Entonces, cuando ya ve que hay algo que no funciona, lo que no quiere es poner paros en la rueda para intentar que funcione. No, no, yo no, no he visto inversores bloquear este tipo de decisiones estratégicas. Al final, pensad que el que más sabe del negocio es el emprendedor, con mucha diferencia. Y el inversor está ahí más por una parte de contactos, daros una visión general, ayudaros en rondas con talento y alguna cosita más. Pero en lo que es negocio, los que tienen que tomar las decisiones estratégicas a nivel mercado es el founder, ¿no? No, a veces son un poquito recelosos al principio, hacen muchas preguntas de por qué ese pivot, pero luego a nivel de lo que es la ejecución de, no he visto muchos palos en las ruedas, pero aquí evidentemente cada inversor tiene su manera de ser. Pero al menos yo lo que he vivido, la gente suele ser suele estar bastante alineada. También hay pivots y pivots, pero bueno, así como reflexión general. Más dudas antes de que vayamos a este último punto. Mario, acá Sí, yo de vuelta.
Dale. Tengo una pregunta. Mencionaste recién el tema del Product Market Fit, y supongo que a muchos de los que estamos eh, lanzando proyectos nos pasa eso. En el camino a encontrar el Product Market Fit, eh, es el dilema de, o sea, ¿cuándo estoy apto para ir a buscar inversión? Si estoy en el Ujú. momento de primero encontrar el Product Market Fit. Y eso es lo que me va a dar el crecimiento. Si no encontré qué problema soluciono, con qué solución, después me voy a enfocar en crecimiento. Entonces, ahí muchas veces se me produce el dilema ese, la pregunta en qué momento estoy apto con respecto al product market fit. Y la pregunta sería entonces, en tu experiencia, ¿qué mirás vos? ¿En qué etapa tiene que estar el product market fit una startup? ¿Ya lo tiene que estar, saber claro que lo está buscando? ¿Ya lo ha encontrado cerca de encontrarlo? ¿O cómo ves esta parte? Lo dices, o sea, la respuesta la quieres como emprendedor o como inversor. No, bueno, como emprendedor, como que lo tengo muy bastante claro desde el punto de Vale, vista inversor, muchas veces. vale. A ver, un inversor, sobre todo en España, ¿vale? El inversor lo que quiere es invertir para acelerar, ¿no? Y para acelerar tienes que tener product market fit. ¿Qué signos son indicativos de que hay product market fit? Bueno, podríamos tener una sesión solo de esto, ¿no? Pero os pongo algunos ejemplos. Os pongo, si queréis, el ejemplo de Núcleo Founders, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis un caso particular. Y de hecho, si queréis, si alguno tiene, o si quieres, Germán, vemos tu caso particular ahora, ¿vale? Eh, Os pongo el caso. Nosotros en estos momentos tenemos, yo qué sé, un ROAS de marketing, pongámosle de 3x, más o menos. Tenemos conversión de agenda a cierre, es decir, de gente que se interesa por nuestro programa a cierre, creo que era un 33%, y creo que me salía el fully loaded CAC, es decir, CAC teniendo en cuenta costes de marketing, costes comerciales, la agencia, equipo comercial, etcétera, etcétera, de 2x, ¿vale? ¿Cómo dirías que tengo, o sea, crees que tengo product market fit? Germán, te devuelvo la pregunta. Eh, ok, déjame ver el número. A ver. Y la pregunta tiene trampa. Sí, sí, me imagino. A ver. ROAS de marketing es por cada euro que invierto en marketing, tengo 3 en facturación, Ujú. Bien. ¿vale? Agenda cierre es de cada, pues, 10 agendas que hago, hago 3,3 ventas, y todo lo que me gasto en captación, incluido equipo comercial, respecto eh, el lifetime value, que en este caso es un Ujú. curso, es de 2x, Bueno, tiene buena pinta, ¿no? ¿vale? ¿Dirías que tengo product market fit? Eh, Respuesta de sí, me- no. sí, sí, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Vale. Pues nos hemos quedado en la superficie. Es decir, el marketing o la captación te valida la necesidad. O sea, te valida el market. ¿Vale? El market aquí lo tenemos validado, pero es product market fit. Aquí validamos que el market tiene la necesidad. ¿Cómo valoraríamos el product? Pues miraríamos el churn, por ejemplo, es decir, qué porcentaje de los alumnos han churneado. En este caso, bueno, me lo estoy inventando, pero no lo tengo a mano, pero vamos a poner un 1%. Eh, Vamos a poner, por ejemplo, engagement, o sea, WOWs, es decir, usuarios semanalmente activos en las sesiones semanales. Vamos a poner me lo invento, 10%, alumnos, perdón, va a poner así un 10, WOWs del 10, y vamos a poner que el completion rate medio, es decir, lo que han visto del programa, es de un 1%. Ahora tu respuesta seguiría siendo que sí. Y no, ahí está un poquito más flojo. Claro, No me gusta el engagement. claro, es decir, el market está ok, lo que no está ok es el product.
no tengo product market fit. O sea, tengo un producto, o sea, he encontrado una necesidad, eso está claro, y tengo un equipo comercial bueno, una estrategia de go-to-market bueno, pero el producto que tengo no resuelve bien ese problema. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si yo le pongo gasolina a este producto, lo que terminará pasando es que al cabo de 6 7 meses, con el nivel de churn que tengo, el engagement y demás, voy a tener un nivel de cancelaciones a nivel del producto muy bestia y entonces me voy a encontrar con que yo pensaba que tenía Product Market Fit, estoy yendo a saco a captar y a crecer y me voy a quedar muerto en la orilla. Entonces, el Product Market Fit, las métricas del Product Market Fit, ostras, un segundito, Alex, un segundo, perdonad. Entonces, es muy importante entender que el Product Market Fit, digamos, como todo en las empresas, se puede medir. Entonces, tienes que tener muy claro cuáles son las métricas de mercado, ¿no? Es decir, lo que comentábamos antes del ROAS de marketing, el Fully Loaded CAC, la conversión a venta, etcétera, etcétera, y las métricas de producto, pues nivel de engagement, nivel de churn, nivel de activación. Claro, podemos encontrarnos tres situaciones. No hay ni product ni market. Problema, porque aquí, mm, digamos que ni siquiera estamos resolviendo un problema. Podemos encontrarnos con market fit, es decir, hemos encontrado un mercado que está dispuesto a pagar por ello, pero no hay product fit, es decir, no tenemos el producto adecuado para resolver ese problema en particular. Ahí, si pensamos que tenemos product market fit y escalamos, lamentablemente em, vamos a tener churn y podemos quedarnos en la orilla. ¿Qué es lo ideal? Cuando las métricas de mercado, de go-to-market y las métricas de producto están bien cohesionadas y a partir de ahí sí que puedes escalar. ¿Queréis que hagamos otro ejemplo con alguno de vuestros casos? ¿No? Vale, os voy a enseñar este modelo que a mí me gustaba bastante usarlo en encomenda cuando analizábamos proyectos, ¿vale? Son lo que llamamos las 6 M's. Ya está, Alex Mercier, tío. Perdona que te... que son como las 6 grandes dimensiones de análisis que teníamos en cuenta en encomenda, ¿vale? Entonces, management team, básicamente el equipo. Mercado, el mercado, modelo de negocio, cómo ganamos dinero. Momentum, lo que os comentaba, es decir, si es el momento adecuado e ideal para salir a buscar una ronda de inversión. El máximo retorno potencial, es decir, lo que os comentaba antes, si para el VC él considera que es una buena operación de inversión, y luego la parte de métricas, ¿vale? Aquí veréis muchas cosas que ya se han repetido muchas veces, pues la parte de equipo, pues la experiencia del equipo fundador, si faltan piezas importantes en el equipo de emprendedores, la distribución del capital, perfiles de complementarios, ambición global, inversión de los fundadores en el proyecto, mercado, tamaño de mercado importantísimo y crecimiento, cuán relevante y cuán importante es el problema, cuán obvio es el problema. O sea, problemas que son muy complejos, es complicado montar una startup. Siempre decimos en Núcleo Founders que hay negocios fáciles y negocios difíciles. Todo depende de si el problema es fácil o el problema es como muy rebuscado. Competencia y nivel de fragmentación del mercado. Si estamos en un mercado donde hay dos, tres players muy grandes, prácticamente un oligopolio, o si es un mercado fragmentado donde solo hay pymes offline, eso te cambia mucho las dinámicas de mercado. Si hay referentes internacionales de éxito, si ha habido operaciones de money,
Modelo de negocio, pues, si es global, escalable, potencialmente rentable, si hay barras de entrada, si es cash flow friendly, es decir, si te permite financiar el OPEX el propio negocio, si hay recurrencia, si hay margen, si hay viralidad. Momentum, lo que os comentaba aquí, y muchas veces el momentum se obvia, pero yo os diría que puede ser uno de los factores más importantes a la hora de buscar inversión. Es decir, demostrarle al inversor que es el momento ideal para invertir en nosotros. Oye, estamos creciendo, ahora es el momento porque si no nos disparamos. Oye, acabamos de cerrar un acuerdo estratégico con esta empresa, una POC, tenemos una LOI que puede cambiar el rumbo de la compañía. Aquí, por ejemplo, entraría el pivot, ¿no? Es decir, oye, acabamos de hacer un pivot y estamos viendo green sprouts, ¿no? Como brotes verdes que indican que este pivot va a llevar la compañía a otro nivel. Incorporación clave, ¿no? Pues si ha entrado algún trabajador o algún fundador estrella en el proyecto. Esto es algo que también puede generar mucho momentum. El querer versus el necesitar. Esto es muy obvio, pero los, los proyectos que más fácil tienen conseguir inversión son proyectos que no necesitan inversión. Es decir, no es lo mismo, y el inversor esto lo ve, cuando un proyecto mendiga dinero y se va a quedar sin caja 2 meses y necesita el dinero sí o sí, a alguien que el dinero es una opcionalidad, ¿no? Por eso comentabais lo de ser rey versus ser rico. Si a mí me preguntaseis, y ahora me pongo en la gorra del emprendedor, yo como Núcleo Founders, no tanto como inversor, yo montaría un negocio para ser rey y un negocio que funcionara sí o sí, sin capital o con muy poco capital, con posteriormente la opcionalidad de hacerlo crecer si es que yo considero jugar ese juego. Y luego un tema de FOMO. Aquí los inversores se fijan mucho en quién invierte y hay un efecto de arrastre. Esto pasa tanto con Business Angels como VCs. Pregunta, Carlos nos trasladó que le daba igual el producto que importaba equipo y métricas. Si para conseguir métricas necesitas gasolina, ¿cómo romper el pez que se muerde la cola? Vale, claro, es que aquí hay un tema. Es decir, pensad que una encomenda, porque yo me imagino que Carlos habló como encomenda ya invierte en proyectos que tienen métricas. ¿Vale? Es verdad que en el fondo uno hicimos bastantes inversiones en PowerPoints, y de hecho algunas de ellas nos salió muy bien, como es el caso, por ejemplo, de Kobe, pero esto cada vez lo hacemos menos, ¿no? Y, y cada vez hay menos fondos en España que se atrevan a hacer PowerPoints. Si es vuestro caso, ahí la clave es ir a Business Angels. También hay una teoría, que no sé si estoy muy de acuerdo con ella o no, pero se dice que es más fácil levantar capital con cero métricas que muy pocas métricas, ¿no? Porque con cero métricas vendes una visión, con muy pocas métricas te evalúan por las muy pocas métricas. El pez que se muerde la cola, ¿cómo lo rompes? Mm, es complicado, la verdad que es muy complicado. Te pongo un ejemplo. Nosotros vimos una compañía en Encomenda que no tenía mucha métrica de revenue, pero tenía muy buenas métricas de retención y activación. ¿Vale? Te hablo de una empresa, pues que creo que, no lo recuerdo muy bien, pero creo que el 60% de los usuarios registrados la usaban cada día. Y no sé si el 80% la usaban cada semana. Entonces, claro, eran métricas que a nivel de facturación, volumen de usuarios y demás, no eran especialmente buenas, pero te daba la sensación de que ahí habían creado un producto que daba mucho valor. Entonces, muchas veces cuando uno está en una etapa muy inicial, piensa en cómo escalar, crecer, eso para después. Mi recomendación es poner el foco en dónde se crea valor 100%, tener muy buenas métricas ahí y luego te puedes encontrar que demostrando esas métricas de creación de valor,
aunque no tengas mucho volumen de usuario, mucha facturación, bueno, pues tienes opcionalidad con los Business Angels. Es quizá la recomendación que te daría. Evidentemente, Félix, no sé en qué etapa estás. Si me das más contexto, pues encantado de darte una respuesta quizá un poco más acotada a lo que es tu caso particular. ¿Vale? Luego el máximo retorno potencial, lo que os comentaba. ¿Tiene el proyecto el potencial de devolver la inversión realizada? Es decir, ¿invertir en esta compañía me va a suponer a mí hacer un home run? ¿Cuál es el potencial de salida? ¿A qué valor entró? Claro. ¿Por qué los inversores se fijan mucho en la valoración? Porque si yo invierto, por ejemplo, en una compañía valoración 5 y la media de exits en España está en 25, como máximo haré un por 5, sin contar diluciones. Por eso el inversor es muy picky con la parte de la valoración, para ver el diferencial entre precio de entrada y precio de salida. Porcentaje del capital para el inversor, luego experiencias previas del inversor en proyectos similares, es decir, si si estáis en un mercado donde el inversor ha tenido buena experiencia en ese mercado, pues es mucho más fácil que si sucede lo contrario, ¿no? Luego un tema de sinergias con el portfolio, ¿no? Esto, por ejemplo, hay algún fondo tipo se halla que se fija mucho, ¿no? Oye, pues soy muy bueno en empresas vinculadas a lo que es movilidad, pues voy a ver de invertir en varias de esas porque a lo mejor el día de mañana pueden colaborar entre ellas, ¿no? Por ejemplo. Y tema de equity story, ¿no? Es decir, el capital. El cap table es súper importante para un inversor porque el cap table puede generar problemas que hacen que la empresa se quede a medio camino, ¿vale? Que esto también daría para una conversación bastante larga. Ayer Timo de Cultra, vale, me imagino que era el evento de No Bullshit, nos comentó que su family office recompraron los VCs. Ay, perdón. Recompraron los VCs. Estoy empezando con acabo de hacer handshake con mis socios que les ha encantado lo que les he propuesto y ahora empezamos. Os comentó. No, no he entendido mucho la pregunta, perdona. Ayer Timo de Cultra nos comentó que su family office recompraron los VCs. Estoy empezando con acabo de hacer handshake con mis socios, les encantó lo que les he propuesto y empezamos. Sí, a ver. Y esto a veces pasa, ¿eh? Es decir, el proyecto, por lo que sea, no acaba de cumplir las expectativas del fondo y ha habido compañías que incluso han recomprado a los VCs. Evidentemente, todo esto a un tamaño mucho más grande, ¿no? Eh, un ejemplo de ello son los de los valencianos de gaming, que ahora no me va a salir el nombre. Eh, una de las compañías más grandes de gaming en Valencia, que ahora no recuerdo el nombre, hizo lo mismo con varios de sus socios inversores. Bueno, tener inversores tiene ese tema. Pensad que un inversor cuando invierte lo que quiere es en algún momento salir a tener un exit strategy. Entonces, bueno, es algo que puede servir y si hay una recompra a unas buenas condiciones para el emprendedor y el inversor, pues oye, es como una especie de fin de la relación amistosa, donde ambas partes salen ganando. Habría que ver cómo fue esa recompra y si fue, digamos, en unas condiciones positivas, friendly, etcétera, etcétera. Pero eso lo desconozco yo. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas? Y luego las métricas. Oye, pues diferenciar las métricas generales de las específicas. No es lo mismo SaaS, e-commerce, marketplace, etcétera, etcétera. Los principales KPIs y milestones conseguidos hasta la fecha por la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por si algún día contactáis con un inversor, con un inversor, no, perdonad, con un fondo de inversión, este suele ser el proceso de inversión, ¿vale? Primera llamada, bueno, primero se envía el deck o alguien presenta, hay una primera llamada, hay una segunda llamada, suele haber una especie de validación externa que se da o bien con
con alguien conocido del fondo que sabe del sector, o bien con un associate o un principal del fondo, o bien con uno de los partners del fondo que tiene conocimiento específico de eso, dentro de esa industria. Luego hay una call con los partners del fondo. Luego suele haber un comité de inversiones, ¿no? Y entre esa call con las partners y el comité pues suele haber back and forth, ¿no? O sea, solicitud de información adicional para presentarlo al comité de inversiones. Ahí el comité de inversiones la aprueba, el consejo la aprueba, hay due diligence y la due diligence también es la parte de negociación del pacto de socios del term sheet y se hace la desinversión, la inversión, perdonad. Consejo. em, Hasta que no tenéis una call con un partner o una call con los partners del fondo, el interés no es 100% real, ¿vale? Podéis hablar con analistas, con principals, pero es en el momento en el que te sientas con un partner cuando, digamos, el reloj empieza a contar, ¿vale? Porque muchas veces, como emprendedores, dices, ostras, estoy teniendo interés por parte de, me lo voy a inventar, ¿eh? De Encomenda, porque estoy hablando con tal y hemos tenido dos llamadas y guau, me van a invertir. Hasta que no hay una call con partners, ahí no hay, digamos, signos de interés real. O sea, la clave es sentarse con los decision makers y ver si efectivamente esto puede avanzar o no. Yo ahora no recuerdo los números exactos, pero de cada 5 partners meetings que teníamos en Encomenda, creo que acabábamos invirtiendo en una o en dos, más o menos, para que tengáis datos. Y contacto a primera llamada se suelen caer el 50%, más o menos. Cuando estaba en Encomenda, creo que hacíamos 150 proyectos cada mes, de ahí hablábamos con unos 70, analizábamos en profundidad 30, de esos hacíamos el double check en 20, de esos 20 hacíamos análisis extensivo en unos 10, unos, sí, 7, 8 partners meeting, de ahí comité de inversiones unos 4, se aprobaban 60-70% y alguna operación siempre caía. Por lo tanto, pues de 100 y poco proyectos invertíamos en una, ¿vale? Para que entendáis las matemáticas de un fondo en etapa SID, que yo lo he hablado con algunos otros fondos y suelen ser parecidas, ¿vale? Vale, pues a ver, esto es lo que tenía preparado para vosotros. Este es un webinar que lo hicimos en su momento y que duró 3 horas, o sea que esto lo podemos profundizar mucho más. Si me permitís, os voy a compartir un poco lo que hago yo ahora en mi día a día para que sepáis dónde estoy metido y por qué lo que estoy haciendo. Y si hay alguien interesado, os doy mi contacto para ver cómo lo hacemos, ¿vale? Dame un segundo. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? ¿Algo que queráis comentar? Bueno, no sé si se puede hablar directamente o Sí, levanto la mano. claro, sí, sí, Jorge, dale, sin Nada, miedo. bueno, yo sobre todo agradecerte porque, bueno, estoy empezando en esto de las inversiones porque hasta ahora el proyecto lo estábamos levantando con fondos propios y, bueno, me viene bien todo este conocimiento para saber cómo poder escalar de manera más directa, vamos a decir, sin perder tanto tiempo investigando, pues estas cosas me vienen súper bien. Así que nada, más que pregunta era sobre todo agradecerte este webinario. Nada, Jorge, gracias a vosotros por escuchar la chapa que os acabo de pegar. Ya os digo, a mí me propusieron hacer una charla mucho más estética, pero pensé que tenía más sentido abrir las tripas y decir, oye, que sepáis que esto es lo que hay desde dentro para que seáis conscientes de, por ejemplo, mirad, ahora Félix va a hacer una pregunta que esto daría para, y puede ser polémico, yo os voy a dar mi opinión. eh,
también aunque pueda ser un poco polémica, ¿no? Dice Félix que está pensando incorporar como socio a alguien que ha estado dentro del mundo VC, ¿no? Y si eso es una buena idea o no. Eh, la gente que trabaja en VC, y yo he trabajado en VC, por lo tanto creo que puedo decirlo, es gente que es analíticamente buena y comercialmente bastante buena, ¿no? Es decir, es gente que cumple esas dos características. Quizá un poco lo malo del perfil que viene de VC es que es gente que por su tipología de trabajo suele trabajar más bien sola. Es un perfil muy solitario, muy buscavidas, de oye, tienes que buscarte los deals, tienes que pelearte. Entonces, ¿es bueno incorporar a alguien de VC a tu proyecto como co-founder? Sí, pero miraría muy bien en qué perfil. Es decir, yo creo, pero estos, y aquí evidentemente, Félix, no sé con quién estás hablando, si quieres que te dé feedback en privado, encantado. Tampoco conozco a todo el mundo del VC, pero bueno, a lo mejor puedo pedirte referencias. Yo creo que tener, por ejemplo, a alguien de VC que te pueda hacer esa parte de, no sé, pues CFO, COO, o si es alguien, digamos, muy analítico y le gusta las ventas, pues alguien como tipo, eh, no sé, un perfil de CFO puede estar bien, pero cuidado porque es un tipo de perfil que a lo mejor le cuesta mucho que le pongas 20 30 personas. O sea, no creo que sea alguien, digamos, que pueda gestionar compañías muy operacionales y a lo mejor es alguien más, digamos, analítico, incluso como un chief of staff. De hecho, mira, la gente que viene de VC suelen ser buenos en chief of staff, o sea, como la mano derecha del CEO. Porque le suele decir las verdades, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Las verdades incómodas al CEO en base con una visión muy global y el CEO con esa información luego piensa y mira cómo ejecutarlo. Puede ser, por ejemplo, eso es un buen rol que he visto a la gente de hacer de VC. Luego, evidentemente, hay gente que ha salido de VC que se ha metido en CEO que lo ha hecho espectacular, pero bueno, depende mucho, mucho del caso. Vale, os hago un pequeño momento comercial si nos importa. Esto es ahora lo que me estoy dedicando cada día. ¿Vale? Hemos montado un núcleo Founders, algunos de vosotros ya nos conocéis porque nos tenéis ubicados. Hemos montado un programa formativo online para ayudar a fundadores como vosotros, pues a empezar, a escalar, a saber cómo levantar capital, encontrar product market fit, eh, gestionar frustraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un programa basado como en tres grandes pilares. Por un lado, píldoras formativas que las podéis ir haciendo a vuestro ritmo y sin necesidad, por así decirlo, de que llevéis un orden específico, pues si de repente estáis empezando con el tema de inversión, podéis veniros aquí a hacer la parte de inversión. Si de repente estáis mirando el tema del pacto de socios, pues podéis veniros aquí y hacer el pacto de socios. Si de repente decís, ostras, ahora lo que necesito es ver cómo profesionalizo la parte de ventas, pues me voy aquí, ¿no? Y hago la parte de ventas. Es como una especie de caja de herramientas donde, para que os hagáis una idea, pues tenéis píldoras muy cortitas de 5 o 7 minutos, donde no solamente yo, sino gente muy buena, pues explica ciertos topics que creo que son relevantes, ¿no? Pues oye, cómo montar tu estrategia de ventas por Javier de Arriba, que bueno, cofundó UserZoom, que es una empresa SaaS que ahora pues debe valer 900 millones de euros. O yo que sé, hablábamos antes de CapTable, pues aquí, por ejemplo, hay varios vídeos de Carlos pues, contando batallitas de cuáles fueron los temas que tuvo a nivel de CapTable y cómo lo resolvió, ¿no? Por poner un ejemplo. O no sé, ahora hablábamos, por ejemplo, de lo que son condiciones de inversión, ¿no? Pues no solamente son batallitas, sino que también tenemos análisis de documentos, ¿no? Pues por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo mío, literalmente yo analizando un term sheet que yo mismo envié a una empresa en la que invertimos en Encomenda, ¿no? ¿Y por qué puse esa cláusula? ¿Por qué fue importante esa cláusula?
y qué cláusulas tenéis que aceptar y cuáles no, por ejemplo, ¿vale? A nivel de este contenido tenemos ya 45 horas de vídeo grabado y cada semana añadimos una horita más, ¿vale? Os diría que creo que creo que son 40 profesores en total. Esto por un lado. Luego tenemos sesiones semanales, ¿vale? Las sesiones semanales son sesiones donde cada semana tratamos diferentes temas y nos juntamos y lo vemos en directo. Pues, por ejemplo, ayer hicimos un análisis de lo que era tú como cofundador a nivel de soft skills, compatibilidad con tu cofundador y qué problemas pueden suceder y cómo solucionarlos. Un día anterior hicimos ejercicios de cap table. Oye, pues, ¿qué significa hacer una ronda tal valoración? ¿Cuánto me diluyo? ¿Cómo puedo hacer para diluirme 2 puntos menos en función de si es el fully diluted, non fully diluted, ESOPs Phantoms pre-ronda, ESOPs Phantoms post-ronda, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada semana, pues a la gente que le apetezca, viene a estas sesiones y lo vemos en directo. Hay sesiones más de práctica y discusión. Hay sesiones más de emotional support, de, hostia, hoy me he pasado esto, pues entre todos compartimos. Hay sesiones más de traemos a un invitado y hablamos con él, ¿no? Por ejemplo, hace 2 semanas traímos a Ricard Guillem de Kafler, donde los propios emprendedores pues le podían hacer preguntas en relación a su proyecto y tener feedback, ¿no? Y aquí también pues tenemos más una parte incluso de challenge, que deberes que se le va poniendo a los alumnos para revisarlo, etcétera, etcétera. Y luego, en tercer lugar, una parte más de comunidad, que lo tenemos aquí, pero bueno, esto lo vamos a migrar probablemente o bien a un Slack o un Discord. Cada mes hacemos eventos en nuestras oficinas, no solamente en nuestras oficinas de Barcelona, sino también en otras regiones. Todo lo que hacemos queda grabado y documentado, de manera que si no puedes asistir a una, pues lo tienes ahí, ¿vale? Y bueno, empezamos en febrero, somos ya 67 emprendedores y la verdad que la gente está muy contenta. Lanzamos convocatoria justamente este julio, no hacemos, vamos lanzando convocatorias de a poco porque tampoco queremos que se sature y nos quedan algunas plazas más, ¿vale? De hecho, por eso le dije a Enric oye, que tuviéramos esta sesión por si a alguno de vosotros le interesa. No tenemos mucho tiempo, la verdad, no soy súper transparente, pero la verdad que bueno, que en ese sentido, si alguno se quisiera anotar, todavía llega a tiempo.